les bendiga, pueblo de Dios. Estamos aquí de nuevo en el programa de Fresca Unción a través de Espíritu TV con la evangelista Irma Macías. El tema de hoy es sobre el buen samaritano, ¿verdad? Yo sé que ustedes han escuchado esta predicación y en diferentes interpretaciones, ¿verdad? Pero Dios nos da como Él habla como Él quiere y usa a cada quien como Él quiere, ¿verdad? Y yo quiero hablar sobre este tema, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Gloria a Dios, aleluya. Voy a ir en partes, ¿verdad? Porque quiero leer todo. Quiero leer desde el 25 al 37, pero quiero parar aquí porque quiero hablar de algo, ¿verdad? Aquí podemos mirar que estaban probando a nuestro Señor Jesucristo para ver que Él contestaba, ¿verdad? Porque esta persona sabía la ley, conocía la ley, era una intérprete de la ley, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero quería ver la respuesta de Jesucristo, quería ver a ver cómo iba a responder Él, ¿verdad? Y Jesucristo en el versículo 26 le contesta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y entonces el hombre dijo, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Porque él sabía los mandamientos, él sabía la ley, ¿verdad? Aquí lo podemos mirar. Y luego el 28, Jesucristo le contesta y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y eso es, también el Señor hoy nos está hablando, ¿verdad? Que tenemos que hacer esto y vamos a vivir. Y dice el versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí podemos mirar que él se quería justificar a sí mismo, ¿verdad? Y le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Qué bonita palabra de Dios, qué bonito el Señor nos habla, ¿verdad?
nosotros tenemos que ser así como el buen samaritano. Pero a veces no queremos ayudar a nuestro prójimo, no queremos ayudar a nadie, no nos movemos con nadie, como no nos movemos en misericordia. Y la palabra de Dios dice también, si nosotros no tenemos misericordia de otros, Dios tampoco no la va a tener con nosotros. Y muchas veces nosotros no tenemos misericordia de nuestros prójimos, de nuestros enemigos, de aquellos que nos hacen la guerra, nos atacan, ¿verdad? Y Jesucristo no nos enseña eso. Él no dice que solamente a ciertas personas se le tienen que ayudar o a ciertas personas no, ¿verdad? Solamente cuando Dios está tratando con una persona, entonces sí, no podemos meternos, pero mientras, si tú puedes ayudar a alguien y Dios te pone en el corazón de hacerlo, tú lo tienes que hacer, porque nosotros le servimos al Señor y de esa manera tú le estás sirviendo al Señor. No nomás le servimos al Señor con predicar su palabra o ganar almas en la calle o predicar en la calle, ¿verdad? O pasar tratados. Nosotros también le servimos al Señor con ayudar a nuestro prójimo, a darle una palabra de aliento si necesita alimento, sustento, lo que necesite, ¿verdad? Ayudarle si está en tu alcance de hacerlo. Y si tú puedes hacerlo, hazlo, ¿verdad? Y podemos mirar que este hombre que era intérprete de la ley, sabía la ley, ¿verdad? Pudo entender quién es el que tuvo misericordia de su prójimo, ¿verdad? Y nosotros debemos de hacer lo mismo y ser como el buen samaritano. Jesucristo, aún que nosotros le estábamos viviendo una vida desordenada, ¿verdad? ¿Cuántas veces, yo no sé cómo, de dónde el Señor te sacó o qué fue tu vida pasada, ¿verdad? Pero en el mundo se sufre, ¿verdad? Nos golpean, nos tratan mal, nos hieren, ¿verdad? Pero Jesús vino, nos sanó, nos restauró, nos transformó, ¿verdad? Yo he conocido a personas que les han dejado su cara deformada porque las han golpeado o los han golpeado, ¿verdad? Pero por la misericordia del Señor se miran bien, Dios restaura su rostro, ¿verdad? Y no queda ninguna cicatriz o ninguna marca de que ellos fueron heridos o fueron golpeados, porque esto es lo que Jesús hace. Yo no sé si a ti alguna vez te han dejado el ojo morado o el labio reventado, ¿verdad? Y tú le has pedido a Dios misericordia en ese momento, y a lo mejor Dios te puso a alguien, a un vecino, a un amigo que te ayude a sanar esa herida, ¿verdad? A ponerte cosas ahí en tu ojo para que no se mire tan mal, se te quite lo hinchado, se te quite lo morado del ojo, ¿verdad? Porque a veces hay personas que se ponen carne, ¿verdad? Cuando se golpean o agarran. También me parece que manteca con chocolate, ¿verdad? Hacen unos remedios caseros para bajar todo eso, ¿verdad? Los golpes. Y eso es lo que Jesucristo también hace con nosotros, ¿verdad? Cuando venimos a Él, nos humillamos delante de su presencia, Él nos sana, Él nos libera, Él nos transforma, porque hay personas que cuando vienen a los pies del Señor Jesucristo están endemoniados y necesitan liberación, necesitan ser libres de ciertas ataduras, ciertas áreas de sus vidas, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes mirar cuando una persona está endemoniada? Cuando tú le predicas de la palabra de Dios y se enoja y no quiere escucharlo, no es la persona que se enoja, sino el demonio que está dentro de la persona. No quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere que tú le hables del Señor. Y muchas veces así estábamos nosotros, no queríamos escuchar la voz del Señor, no queríamos venir a Jesús,
No sabíamos si Él realmente existía, ¿verdad? Si Él realmente era real, ¿verdad? Pero cuando hemos tenido un encuentro real con el Señor Jesucristo y sabemos que Él es real, que Él es verdadero, que Él existe, que Él caminó por esta tierra, entonces Él viene a hacer cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque creemos en Él, creemos que solamente Él nos puede liberar. Yo estoy en un grupo de intercesión, ¿verdad? Y estaba dando un poquito de mi testimonio, de cómo yo tenía la mente estorbada de tanta droga que yo hice. No pensaba bien, me quedaba como, ¿cómo puedo decir esa palabra? Como ida, me hablaban y mi mente estaba en otro lado. Y yo le pedí a Dios, una vez dentro de la iglesia, me humillé delante de Él y le lloré que me liberara mi mente, que me la sanara, que me la restaurara, que me hiciera libre. Y sí, hermanos, Dios hizo la obra, ¿verdad? Dios hizo la obra en mi vida. Y yo por eso creo de que Dios puede hacer la obra en tu hijo, en tu hija, que Él puede cambiar vidas, porque Él cambió mi vida y solamente Él lo hizo, porque dice la palabra de Dios que el que se humilla, ¿verdad? Él lo exalta, pero hay que humillarnos delante de la presencia de Dios y reconocer que Él es Dios y que sin Él nada podemos hacer, porque nosotros no podemos hacer nada en nuestras fuerzas. Solamente con Él podemos vencer. Y yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por su infinita misericordia hacia conmigo, ¿verdad? Porque yo hice diferentes tipos de drogas, ¿verdad? Dios me sacó de ahí. Y no fue fácil salir de ahí, y yo sé que para muchos no es fácil salir ahí, estar atado a eso, ¿verdad? Y más a los que se acostumbran a esa vida porque ya tienen años en esa situación, en esa vida, ya se hace una costumbre, se hace una rutina. Si no están drogados, ya no pueden pensar bien porque es algo que tienen en su mente, que necesitan drogarse para ellos poder funcionar. Ellos no pueden funcionar sin eso, así ellos piensan, muchos así piensan, ¿verdad? Y muchos los hacen porque les gusta, hay diferentes cosas, ¿verdad? Y por eso tenemos que entender a esas personas, ¿verdad?, que hacen eso, que no es fácil salir de ahí, que solamente Cristo puede sacarlos, puede quitarles esas ataduras, ¿verdad? Como una persona que tiene espíritus de locura, de depresión, ansiedad, esquizofrenia. No es fácil salir de ahí tampoco, de la depresión. No es fácil y muchos hasta se quitan la vida. Pero muchos, por misericordia del Señor, Dios tuvo misericordia de ellos, los liberó de esos demonios, de esas ataduras, ¿verdad? De esa enfermedad, de depresión, porque la depresión es algo real, ¿verdad? Y yo también pasé por ahí, ¿verdad? Yo también estuve deprimida. Pero Cristo liberta, Cristo sana, Cristo restaura. Aunque otros te dejen, a lo mejor muchos te pueden mirar y no hacen nada por ti. Pero Jesucristo no te va a dejar ahí. Él no te va a dejar en el suelo, Él te va a levantar, Él te va a restaurar, Él te va a liberar. Pero créele al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Cree de que Él puede hacer un milagro en tu vida. Él va a restaurarte, Él va a renovarte, Él va a restaurar tu hogar, tu familia. Él todo lo hace nuevo. A veces tenemos que perder todo, ¿verdad? Aunque no quieramos, a veces tenemos que perderlo todo. Y a veces decimos, ¿verdad? Mira todo lo que perdimos, mira todo lo que dejamos, ¿verdad? Pero Dios todo nos lo da nuevo, todo. Es porque en Dios siempre hay algo nuevo, pero a veces no queremos dejar lo viejo, no queremos soltar lo que tenemos,
¿verdad? Y a veces Dios quiere que nos despojemos de ciertas cosas y no los queremos soltar, porque Dios te quiere dar algo nuevo. Él te quiere dar una fresca unción. Mira, a veces muchos, ¿verdad?, diezman y ofrendan y piensan, oh, si yo diezmo y ofrendo, Dios me va a bendecir. Pero déjame decirte algo, a veces la bendición no es material lo que Dios te va a dar. A veces la bendición es unción, sanidad, paz, gozo, salvación, ¿verdad? Lo que el dinero no puede comprar, ¿verdad? Dios te da cosas que no puedes comprar con dinero. Tú estás bendiciendo la obra de Dios, sí, con tus diezmos, con tus ofrendas, pero Dios te bendice de otra manera. Dios te da de otra manera. Porque Él tiene cuidado de nosotros y a veces Él no quiere que nos enfoquemos en lo material, ¿verdad? A veces Él sabe que necesitamos ropa, Él sabe que necesitamos un lugar donde vivir, Él sabe lo que necesitamos y Él es nuestro proveedor y hay que creer que Él va a proveer. Él va a proveer, Él nos va a dar. Yo conozco personas, hermanos, que wow, que yo decía que yo quisiera tener una fe como tiene este hermano, esta hermana, porque los he mirado pasar por pruebas duras, pero nunca los escuché quejándose, nunca los escuché sobrecargarse. ¿Por qué? Porque ellos sabían en quién han confiado, ¿verdad? Porque a veces nos quejamos, a veces porque escuchamos que otros se quejan, otros necesitan, te sobrecargan sus pruebas. Tú haces las pruebas de ellos, tus pruebas, sus luchas de ellos, ¿verdad? Y en vez de entregársela a Jesús, a decirle, Señor, tú provéele a mi hermano, tú provéele a mi hermana, yo no puedo, pero tú bendícelos. Por eso es necesario, hermanos, orar. A veces cuando tú no puedes ayudarlos, ora por ellos. Pídele al Señor que los bendiga, ¿verdad? Que los ayude en su situación, en cualquier necesidad que tengan. Porque a veces solamente podemos hacer eso es orar, porque a veces no tenemos finanzas como para ayudar a los demás, ¿verdad? Y no todos ayudan, también a veces pedimos dinero y no todos quieren dar, ¿verdad? Y por eso es necesario que nosotros le creamos a Dios, que Él va a proveer, que Él siempre llega a tiempo, Él nunca llega tarde. Aunque a veces nos desesperamos cuando estamos en las pruebas, en las luchas, estamos en esa necesidad, queremos que todo pase, ¿verdad? Rápido, queremos que Dios nos sane pronto, pero a veces es necesario pasar por ese dolor. ¿Sabes por qué? Dios no sana a muchos. Mira, a mí me han dicho, porque yo estoy pasando por una situación en mi vida y me han dicho, Dios no te sana porque tú no tienes fe. Dios no te sana porque tú estás en pecado, tú estás mal. Pero yo te voy a decir algo, ¿sabes por qué Dios no te sana cuando tú lo quieres? Porque muchos se han alejado de Él. Muchos no han sido agradecidos cuando Dios los ha sanado. Y vamos a la Biblia, es bíblico. Cuando Él sanó a 10 leprosos, solo uno regresó a darle las gracias. ¿Dónde estaban los 9? Sanó a 10. ¿Y dónde estaban los 9? Solo uno regresó, solo uno estaba agradecido. Y así pasa, hermanos, a veces Dios no nos sana pronto porque Dios nos conoce. Y Dios dice, no, si yo te sano, vas a irte o vas a hacer algo, o vas a hacer algo que te vas a equivocar en algo. Dios sabe cómo cuidar a sus hijos, hermanos. Él sabe cómo lleva tu proceso. Y Él quiere, a veces Él nos quiere enseñar algo a través de nuestro dolor, a través de nuestro sufrimiento. Mira, esa mujer, la de flujo de sangre, ¿verdad? 12 años. ¿Tú crees que ella no gastó todo su dinero, todo lo que tenía en médicos, en medicina, en todo, probando todo para su enfermedad? Porque no paraba, estaba frustrada. Yo creo que esa mujer no podía pensar bien,
¿verdad? No estaba bien mentalmente, se le olvidaban las cosas, pasaba por algo tremendo, ¿verdad? Y luego peor, en aquellos tiempos, esas mujeres eran inmundas, no se podían acercar a nadie. No era fácil la situación de ella, y estar pasando ese proceso por 12 años, wow, es mucho, 12 años. Pero cuando ella escuchó hablar de Jesucristo, dijo, este es el momento, este es el día de mi milagro, yo voy a ir a Jesús, yo me voy a agarrar de Él, y con tan solo yo toque el borde de su manto, yo voy a ser sana. Porque tuvo esa fe, pero tuvo que pasar por un proceso, y muchos no entienden eso. Muchos no entienden eso. Mira, que te critiquen, que digan lo que quieran. Tú sabes en quién tú has creído, en quién tú has confiado, y Dios sabe cómo lleva tu proceso. Y Dios sabe por qué no te sana ahorita, porque para Él no hay nada imposible sanarte. Para Dios no hay nada imposible sanarme. Pero a veces nos tiene que doler el proceso, tenemos que llorar, tenemos que aguantar. Entonces, ¿de qué vamos a predicar? Así podemos ayudar a otros, ¿verdad? Que están pasando por lo mismo que nosotras estamos pasando. Porque uno como mujer, hay muchos cambios en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, ¿verdad? Y por eso, pero Dios hizo a la mujer valiente, ¿verdad? Porque mira, una mujer puede tener hijos. Una mujer sufrimos, ¿verdad? Cuando estamos en nuestra menstruación, ¿verdad? Cuando pasamos por eso, hay dolor, nos duele. Ahora imagínate a esta mujer que por 12 años pasó por eso. Yo creo que ella sentía dolor, angustia, desesperación, lloraba, sufría. No era fácil, porque si nosotras en un mes no es fácil lo que pasamos, ¿verdad? Lo que sentimos. Ahora imagínate ella, 12 años pasar por eso. Yo digo que estaba delgada, debilitada, se sentía débil, ¿verdad? Porque eso te debilita, agarras anemia, ¿verdad? Más si no te alimentas bien, no comes, no tomas vitaminas, no tienes suficiente hierro en la sangre. A muchas mujeres les han hecho transfusiones de sangre porque han perdido bastante sangre, ¿verdad? Gracias a Dios yo no he tenido que pasar por eso. Gracias a Dios, a lo mejor tú tampoco. Gracias a Dios que Dios ha tenido misericordia de nosotras. Pero otras mujeres sí han pasado por eso, ¿verdad? Y qué lindo es Dios, cómo Él trata con cada uno de nosotros diferente, porque no es lo mismo a lo que Dios te va a dar a ti, a lo que Dios le va a dar a otros. Mira, tú nunca te compares a nadie, nunca compares tus procesos con los procesos de otros, y por qué tú sufres más, y por qué tú pasas por más, pero es porque Dios te va a usar más a ti que a otros. Tú no sabes lo que Dios tiene preparado para ti. Tú no sabes lo que Dios va a hacer en ti. Por eso es ese sufrimiento, es ese proceso doloroso, ¿verdad? A veces hay unas personas que el enemigo no los suelta fácilmente, les hace la guerra fuerte, que el Señor los reprenda, los oprime, ¿verdad? Los quiere debilitar para que no busquen del Señor y regresen atrás, y muchos han regresado atrás, ¿verdad? El enemigo les ha robado la fe, la confianza en el Señor, que duden de la palabra del Señor para llevarlos para atrás. Y muchos, ¿dónde van? A la cárcel, y allí Dios empieza a tratar con ellos, y a veces decimos, pero ¿por qué está allí? Que Dios los saque. Pero déjame decirte algo, a veces estamos orando mal, a veces ellos tienen que pasar por ese proceso para que entiendan y reconozcan al Señor Jesucristo como el único y salvador de sus vidas, y entiendan de que Cristo los ama y que Él los tiene allí
Porque un buen soldado se forma bajo presión, y a veces Dios te mete bajo presión. Tú vas a estar con personas con diferentes caracteres, ¿verdad? Y allí en la cárcel hay gente violenta, gente mala, gente que hizo cosas peores que tú, o que hace cosas peores de las que tú hacías o haces, ¿verdad? Por eso a muchos no les gusta estar en la cárcel, ¿verdad? Porque miras la realidad de la vida, miras, ¿verdad?, que hay personas que son más tremendas que tú, más violentas que tú, ¿verdad?, más agresivas que tú. Y Dios trata con esas personas allá dentro de la cárcel, aunque les duela, aunque lloren, aunque no quieran estar ahí. Y a veces Dios no las saca hasta que Dios cumpla su propósito en ellos, y ellos, ya Dios sabe que ellos van a estar renovados, van a ser libres. Dios los saca de ahí. Si tú tienes un hijo en la cárcel, un familiar en la cárcel, pídele al Señor que ellos tengan un encuentro real con el Señor Jesucristo, que Él se manifieste en ellos, que ellos se humillen delante de la presencia del Señor, que no peleen con sus propias fuerzas, sino que ellos le pidan al Señor que les dé fuerzas para soportarlo todo allá adentro, ¿verdad? Porque yo sé que no es fácil estar en la cárcel, porque yo he estado ahí. Y gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de mí y no tuve que hacer vida en la cárcel, pero hay personas que han hecho vida en la cárcel, ¿verdad? Que han estado ahí por años, y a veces por un crimen que ni siquiera ellos cometieron. Es lo más triste, ¿verdad? Pero Dios les dio fuerzas para soportarlo todo allá adentro, porque esas fuerzas no vienen de ti, sino de Dios. Nosotros podemos estar pasando la peor prueba de nuestra vida, pero nuestro Señor Jesucristo es el que nos ayuda a soportarla, ¿verdad?, a pasarla. Nosotros no podemos pasar las pruebas solos. Yo creo que nadie, ¿verdad?, ni el hombre más fuerte o la mujer más fuerte, todos necesitamos de Jesucristo, todos necesitamos de Dios, ¿verdad? Él es el único valiente, Él es el único sabio Dios, y Él sabe cómo lleva las cosas en nuestras vidas. A veces nos desesperamos, a veces queremos todo pronto, ¿verdad? Y por eso, hermanos, les quiero exhortar que seamos así como el buen samaritano, ¿verdad? Que ayudemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Muchas veces no amamos a nuestro prójimo porque nosotros ni a nosotros mismos nos amamos, ¿verdad? Hay muchas personas que no se aman, no se respetan, no se valoran, ¿verdad? Mira, una persona que se ama se nota, ¿verdad? Porque se respeta a sí mismo. Tú no traigas a cualquier persona a tu vida. No traigas a cualquier persona a tu casa, porque mira, a veces traemos personas que no nos aman, y como nosotros no nos amamos lo suficiente, no miramos qué clase de persona estamos trayendo, ¿verdad? No sabemos qué hay ahí, ¿verdad? Y por eso le tenemos que pedir al Señor discernimiento a quién vamos a ayudar, ¿verdad? Aunque a veces quisiéramos ayudar a todo el mundo, pero a veces no se puede. A veces Dios está tratando con esa persona. Muchas veces había hermanos que me decían, hermana, yo la quería ayudar cuando yo la miraba a usted sufriendo, pero el Señor me decía, no, yo estoy tratando con ella. Yo estoy tratando con ella. Y Dios usaba a otros, porque Dios a veces no es esa la persona que Dios va a usar para bendecirlo a uno. Dios siempre va a mandar a alguien. Cuando Él está tratando contigo, Dios siempre te va a enviar ayuda. Él no te va a dejar solo, ¿verdad? Pues hasta aquí llegó mi tiempo en esta preciosa noche. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Primeramente Dios, nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones, que Dios me los bendiga, pueblo de Dios.